Hemos estudiado hasta este momento el poder de la alabanza y lo que hemos estudiado nos dice que tenemos razones para alabar, hay un marco para la alabanza, derriban muros, lo vimos literalmente en la historia de Jericó y también el día de ayer pues incluso al final aprendíamos un canto, recordábamos un canto sobre por qué alabar a Dios en una vida de alabanza siempre. Hoy vamos a hablar del tema un testimonio convincente y para la lección de hoy pues vamos a pedirle a Dios su dirección por medio de una plegaria. Querido Padre, hemos aprendido cuánto necesitamos aprender a alabar tu nombre, cuánto necesitamos depender de ti para que la alabanza surja de nuestro corazón. Y queremos pedirte que nos ayudes a comprender también el poder que tiene la alabanza para testificar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ahora nos encontramos con una historia en el tema para hoy que resulta, debo decir, muy impresionante, porque una cosa es que hablemos sobre el marco de la alabanza. Sí, Dios es grande, Dios es maravilloso, todo lo que hace a nuestro alrededor lo vemos, es digno de suprema alabanza. Otra es una batalla en la que sabemos que si Dios está con nosotros vamos a ganar. Y pues una vida de alabanza en la que todo puede resultar bien. Uno dice, sí, claro que se alaba, pero ¿qué pasaba con los discípulos del primer siglo, los primeros discípulos de Jesús y también luego el apóstol Pablo, que sus circunstancias a todas luces no parecían ser las mejores para una vida de alabanza? ¿Cómo, pastor, podemos cultivar esa misma actitud que tenían los apóstoles y cuánto poder tiene eso para la proclamación del Evangelio? Muy bien, creo que podemos aprender mucho de los registros que tenemos ahí, porque ahí está la vivencia, la experiencia, y a través de la experiencia los primeros cristianos nos muestran que una vida de alabanza no depende de las circunstancias. Amén. Así que creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta, porque si mi alabanza a Dios va a depender de mis circunstancias, pues probablemente nunca voy a poder alabarlo, o van a ser pocos momentos que yo pueda decir que ahora estoy exhilarante de gozo, pero la Biblia nos muestra que el enfoque de los creyentes, bueno, y estamos en el Nuevo Testamento básicamente, pero ayer vimos un salmo. Sí. El salmista David, también quien pasaba por momentos difíciles a pesar antes de ser rey, aún cuando era rey, él tenía muy bien claro que podía alabar a Dios aún en medio de las dificultades, porque el centro de la alabanza era Dios, no cómo me siento yo, no cómo estoy yo, si bien o mal, no, sino a causa de lo que Dios es, de sus obras y de saber el resultado final. Hay una historia que creo que es una historia que deja muchas lecciones impactantes, que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo número 16. Probablemente no vamos a poder leer todo el capítulo. La verdad que es una historia fascinante. Usted podría repasarlo un poco más allí en su hogar, pero nosotros vamos a leer algunos textos que nos muestran lo que grandes hombres, en este caso hay dos personajes en este relato, ellos tuvieron que hacer, cómo reaccionaron en medio de las pruebas y las dificultades, y aquí tenemos tremendas lecciones para nosotros. Yo creo que podemos leer para tener el contexto un poco. Vamos a leer a partir del versículo número 22 y vamos a leer hasta el versículo 31. Muy bien, y dice así: Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas, a Pablo y a su compañero de viaje. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, aquí tenemos el marco de esta historia extraordinaria. Impresionante. Es realmente una historia que tiene muchos elementos y vamos a destacar algunos de ellos. Por cuestión de tiempo no leímos todavía más hacia atrás en el texto, donde Pablo y Silas lo que estaban haciendo era predicando el Evangelio. Hubo muchos milagros en ese lugar. Hubo, por ejemplo, una mujer que fue liberada de un espíritu malo, pero otros tenían un negocio, tenían sus ídolos ahí. Pablo pues habló el Evangelio, habló la palabra de Dios y el negocio se cayó. Entonces los hombres que estaban interesados solo en el dinero pues se molestaron, fueron a buscar a los magistrados y la Biblia dice que ahora Pablo y Silas fueron juzgados un juicio injusto como el de Jesús, pero no solamente eso, sino que ahora viene algo que es muy fuerte. Ahora los azotaron a ellos. Podemos imaginar, para poder entrar en esta lección y entender la alabanza, porque una cosa es alabar desde la sala de mi casa, una cosa es alabar aún en el templo y tenemos aire acondicionado y es un templo bonito. Y que a veces no lo hacemos. Y ni aún así, pero otra cosa es alabar en este contexto. Imaginémonos a Pablo y Silas, esos látigos, esas varas habían sido puestas en manos de personas expertas en hacer eso, en hacer sufrir a los demás. Imaginémonos cómo quedó su piel rasgada, probablemente costillas quebradas, probablemente alguna vértebra de la columna rota, no lo sé, pero la cosa es que el cuadro era muy difícil. Y ahora, después de haber pasado esta situación, no era que iban para el hospital, no, sino que ahora iban para la cárcel, para un lugar que estaba infectado de ratas, que era realmente prácticamente un hoyo, donde ellos tenían que estar. Las heridas pues se complicaban aún más. En esa circunstancia es que tenemos esta historia. Sí. Y yo he tratado de hacerlo un poquito gráfico, digo un poquito porque usted puede imaginarse todavía más. He tratado de hacerlo gráfico para que ahora entendamos en el contexto de la lección de este trimestre. Ahora, yo tengo una pregunta. Estando sus espaldas rotas, probablemente costillas quebradas, allí estaban ellos abandonados en ese lugar, un lugar sucio. Estando en esa situación, de paso, habían también atrapado sus pies, ponían un instrumento donde ellos estaban prácticamente sin poder moverse. O sea, era algo terrible, era una escena desde el punto de vista del sufrimiento físico, era una escena terrible. A medianoche, dice, Pablo y Silas estaban alabando al Señor, oraban, obviamente no podían dormir. ¿Quién va a poder dormir con su espalda destrozada? Pero ahora la pregunta es, ¿qué alababan? ¿Qué decían Pablo y Silas en esas circunstancias? Porque aquí es, hermano Gerson, donde uno muchas veces dice, no, pero ¿cómo yo voy a alabar al Señor si me está pasando esto, si perdí el trabajo, si me hicieron esto, si me hicieron una mala mirada, si no me dieron la mano, si dijeron, si hablaron de mí, que no sé qué? Y uno dice, bueno, no tengo razones para alabar a Dios. Pero ahora pongámonos a pensar en Pablo y Silas, con toda esa situación que están experimentando. Solo fueron a predicar el Evangelio y bueno, el diablo hizo su trabajo que tenía que hacer. Ahora ellos estaban ahí en la cárcel, maltratados físicamente también y humillados, pero la Biblia dice, alababan a Dios. Amén. Y esto es lo maravilloso. Sí. Aquí nos muestra que la alabanza no depende de las circunstancias. Ellos alababan a Dios. ¿Qué tenían que alabar a Dios? Bueno,
No es que estaban diciendo, no, gracias Señor porque nos azotaron, gracias porque me quebraron una costilla. No, esa no era su gratitud, pero ellos siempre tenían razones para agradecer a Dios por lo que Dios es. Ellos sabían que Dios no los había abandonado. Y es más, conociendo al apóstol Pablo, ellos sabían que Dios iba a tornar esto finalmente en una bendición. Porque aquí voy a entrar a una segunda parte que voy a dar como un ciclo que uno ve en esta historia. Primero viene la predicación, después viene la persecución, después de la persecución viene la oportunidad, luego viene la alabanza, salvación y luego predicación y otra vez comienza el ciclo, persecución, oportunidad, alabanza, salvación, porque es lo que vemos en esta historia. Noten ustedes cómo realmente podemos pasar del sufrimiento a la alabanza y a la salvación. Amén. Ese es el gran propósito que Dios tiene, porque en esta historia nosotros encontramos que la familia de este carcelero que estaba a punto de quitarse la vida, también lograron ser salvos juntamente con él. Así que Pablo, voy a decir algo aquí usando la imaginación, usando la imaginación un poco. Así que Pablo, aunque estaba con su espalda destrozada, estaba con una sonrisa en el rostro, porque él dijo, sí, Satanás me pudo haber destrozado la espalda, pero ahorita en esta cárcel voy a salvar a alguien. Amén. En el nombre de Dios. Amén, amén. Bueno, y qué tremenda historia. Entonces, pastor, porque quiero destacar quizás dos cosas, pero una primera, luego de que nos ha pintado este cuadro tan gráficamente, quiere decir, pastor, que cuando como cristianos, en medio del sufrimiento, en lugar de mantener una actitud de alabanza a Dios, somos cristianos que se quejan, que se andan malhumorados por todo, estamos en realidad yendo en contra del mensaje del Evangelio. Correcto, perdemos, es una pérdida. Wow. Y yo estoy comprendiendo esto a raíz de estas lecciones. Un cristiano está derrotado cuando se enfoca en sus problemas. Sí. Usted y yo ya nos derrotó el Señor. Si nos amargamos, si nos resentimos, entonces nos salimos de la iglesia, entonces nos vamos, entonces regresamos al mundo. Estamos derrotados porque nos enfocamos en nuestros problemas. Pero el consejo, de hecho en Filipenses, Pablo le había dicho a los creyentes y les decía, regocijaos en el Señor, y era un consejo que él ponía en práctica, porque también mientras yo no estoy sufriendo, para mí puede ser fácil dar un consejo de esto, pero qué tal que yo soy el que estoy padeciendo. Entonces, de hecho, Pablo ya lo había dicho a los cristianos de Filipo. Tal vez me gustaría repasar dos textos rápidamente de Filipenses, porque aquí conectamos lo que él había escrito a los hermanos de Filipo con la práctica, con lo que él realmente había estado sufriendo. Filipenses capítulo 1 y el versículo 12, y luego vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 17. Creo que es un buen momento para conectar estos dos textos con la lección de este día. Filipenses capítulo 1, verso 12 primero. Así es. Que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Muy bien. Tremenda declaración. Y la siguiente. 2 y el versículo 17. Que dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Muy bien, aquí tenemos algo extraordinario. ¿Saben que Pablo aprendió? Sí. Y él dijo, ok, yo predico, viene la persecución. En la persecución hay bendición, porque voy a poder testificar. De hecho, él había dicho en una de sus cartas, salúdenme. O más bien los de la casa del César lo saludan. Sí. Y me imagino que él lo hizo con una cierta sonrisa también, porque él dice, bueno, es que estas personas las hemos ganado en la cárcel. Sí. Estas personas las hemos ganado en la cárcel. Fuimos a la cárcel, allí predicamos el Evangelio, allí dimos testimonio y las personas se salvaron. Entonces Pablo dice, esto ha contribuido a que el Evangelio sea esparcido. ¿Sabe que el diablo aprendió la lección? De hecho, quiero decirles esto. Sí. En la historia cristiana nosotros vemos que el diablo vio, bueno, el ciclo es predicación,
persecución, alabanza, luego salvación y otra vez la aplicación. Y entonces no me conviene. el diablo dijo, no, aquí la iglesia está creciendo. Sí. De hecho, en el libro de Hechos, cada vez después de Pentecostés que vemos que la iglesia crece, es después de una persecución. Así que el diablo dijo, no, aquí esto no me sirve. Y él metió a la iglesia mejor infiltración en vez de persecución. Infiltración de enseñanzas erróneas, etcétera. No voy a entrar en ese tema hoy, pero realmente esto sí funciona. Y aquí yo quiero dejar un concepto, para un pensamiento, digo más bien para todos nosotros, es transforma tu cruz en corona. Amén. Porque en la Biblia el camino de la gloria es el camino que pasa por la cruz. No puede haber gloria sin cruz, no puede haber. No vamos a llegar al cielo sin dificultades. De hecho, ya lo dice la Biblia en otro lugar, no es ese nuestro texto hoy, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que hermano y amigo, ánimo para todos nosotros. Vienen las pruebas, vienen las dificultades. Ahora no es por un gobierno romano, que porque predicamos el evangelio, pero puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, un problema familiar, un problema laboral. Puede ser cualquier cosa que se esté dando hoy. Transformemos esa cruz en corona. O sea, ese problema en oportunidad de predicar, de salvación, como sucedió en la vida de este carcelero de Filipos. Y definitivamente, pastor, es asombroso, como dice nuestra lección, pensar que nuestra actitud, o sea, esa actitud de alabanza, ese estilo de vida de alabanza puede transformar el destino eterno de una persona, de Amén. alguien que nos rodea. Así que yo quisiera, pastor, que nos ayude con un llamado a de verdad poner nuestros ojos en Jesús y a hacer las cosas de manera diferente si en este momento no hemos tenido la actitud de alabanza de Pablo. Amén. Bueno, y yo creo que la alabanza es tan poderosa, la oración y la alabanza combinadas. Y ya vimos, hermano, creo que vamos a tener que aprender a unir las rodillas con el himnario. O sea, no estoy diciendo que se va a poner el himnario en las rodillas, pero estoy diciendo los dos conceptos como que van a tener que ir juntos. La oración y la alabanza son tan poderosos que Dios hizo algo. Y no quería antes cerrar sin recordar esto. Dios movió la tierra. Así es. Así le dice que hubo un temblor. Mire, Dios y el mensaje que Dios nos da es que Dios está dispuesto a mover cielo y tierra por sus hijos que están Amén. sufriendo. Dios era testigo de ese sufrimiento. Ahora, ¿por qué lo permitía Dios? Ellos eran los primeros mártires cristianos por su fe y era la única manera de poder transmitir el evangelio. Recuerden ustedes que estamos en una lucha entre el bien y el mal. Así que démosle gracias a Dios, cualquiera sean las situaciones que estemos pasando, y pidámosle al Señor ahora que ese dolor, que ese sufrimiento sea el púlpito desde el cual Él pueda salvar nuestras almas y otras almas. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta extraordinaria historia de hoy, por este testimonio. Realmente muchas veces no nos hemos enfocado en cuán poderosa es la alabanza en el contexto de la predicación, de la salvación, del sufrimiento. Pero ahora reconocemos, Señor, que podemos alabarte no importa lo que estemos pasando. Ayúdanos para que podamos ser fuertes y valientes y el diablo no silencia nuestros labios, no silencia nuestra voz, que mientras haya aliento de vida en nuestras narices, nuestros labios te alabarán, Señor. Amén. Nuestra mente, nuestro cuerpo te alabará porque tú eres grande, digno de suprema alabanza. Y Señor, que esto sea una oportunidad para testificar de tu amor a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.